Vamos
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Seguimos adorando al Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y contemplo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu santidad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu santidad, de contemplar la hermosura de tu divinidad, mi espíritu se alegra en tu santidad. Y te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y ahora solo queremos darte las gracias, Señor. Me he sumado a tus brazos y me has dado
salvación, de tu amor es derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz de tu vida lo entregaste todo allí. Desde entero me regalaste al morir. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción, para darte las gracias. Decide: gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Entrar en tu presencia.
Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué tremendo. ¿Cuántos alegres en esta tarde? Amén. Y a pesar de las circunstancias, somos alegres. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey. Amén. Y sabemos que cada situación, cada prueba, estamos en la seguridad de que en Él vamos a obtener siempre la victoria. Por eso es la razón de nuestra alegría. Porque confiamos en Dios Todopoderoso, que creó todo, que nos creó a nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor, todo es de Él, todo lo creado es por Él. Así que por eso estamos hoy alegres y bendecimos a los que están online. Si van a ofrendar, que van a ofrendar como lo hacen siempre, tengan ahí preparado, con las manos también en alto ahí, para que rompa ahí las puertas, las ventanas de los cielos, el Señor ahí. Y si no sabes, manda un mensajito a la página y te vamos a explicar cómo hacerlo. Qué tremendo la palabra, dice, poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, vamos a tener todo lo suficiente, dice la palabra, vamos a abundar, ¿para qué? Para toda buena obra. Todo lo que el Señor nos da es para que lo multipliquemos, para que compartamos, no es para que lo guardemos y lo tengamos para nosotros, es para que compartamos con aquellos que necesitan también. Amén, para toda buena obra, como dice su palabra. Levantamos bien en alto nuestras ofrendas y le damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu misericordia que renuevas cada mañana. Y gracias, Señor, te damos por todo lo que nos das cada día. Gracias por tu providencia. Gracias, Señor, porque te reconocemos que tú eres nuestro proveedor. Tú eres la fuente de todas nuestras necesidades. Señor, recíbelo con gratitud de nuestro corazón y con alegría, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te ofrendamos. Pasen a ofrendar y a prosperar en el nombre de Jesús. Es tu palabra, es tu amor.
pedido de algunos también ahí. Gracias, Señor, Él es maravilloso. Amén. ¿Cuántos están felices? Amén. ¡Qué lindo es Dios! No hay nada más hermoso. O sea, si vos te pasa alguna situación, ¿cuál es el problema? Si lo tenés al Señor. Amén. ¿Entendés? No hay motivo para estar mal. Porque si lo tenemos al Señor, como dice esa canción hermosa, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Así que tranquilos, porque Dios está en el control. Amén. Pueden resultar cambios, puede haber cambio de trabajo, puede haber situaciones distintas, puede haber problemas familiares, económicos o de todo tipo, ¿no? Pero Dios está. Y eso ya está. ¡Qué tranquilidad! Dice Dios que sea que vivamos o muramos, somos del Señor, así que imagínate. Ay, qué feo lo que dice la pastora. Dice la palabra, ¿sí? Estamos en sus manos y en sus manos estamos seguros. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Gracias, chicos, la adoración, hermoso. Gracias, Jesús. Tú eres hermoso, Señor, precioso, precioso, precioso. ¿Sí? Bien, anoche hicimos un vivo, pero no sé, en una parte, al final, parece que se bajó el wifi de mi casa. Y empezó toc, toc, toc. No, yo no sabía lo que estaba pasando porque en realidad no me daba cuenta, me di cuenta después. Así que pido disculpas, después tuvimos que borrarlo. Entonces, por eso sí o sí hoy hacemos online para que quede la palabra grabada, porque esto es una palabra hermosa que Dios puso en mi corazón. Así que bueno, es el momento de compartirla. Así que le voy a pedir a todos que se sienten bien adelante, bien cerquita, los que están atrás también. Porque está bueno que estemos juntos y es lindo Dios. Siempre es lindo disfrutarlo. Y el tema de hoy también es aventuras con Dios, y eso está bueno. El Señor siempre ministra distinto y Dios va a ser como Él quiere. Si yo te pregunto qué necesitas, ¿vos qué decís? Online, si yo te pregunto qué necesitas, ¿vos qué decís? Bienvenido a todos los que están online, y los que se van a sumar después, porque algunos no sabían, así que no sé, pero bueno. A todos, a la gente de afuera, de México, de las provincias, de Buenos Aires también, de Formosa y de San Luis, de todos los lugares. Bienvenidos, Santa Fe. Amén. Bien, ¿qué necesitas? A Dios. Esa es una respuesta espectacular. Vamos a darle un aplauso. Eso es lo que necesitamos. Vos podés decir, yo necesito dinero. Yo necesito felicidad. Yo puedo decir, yo necesito una familia bendecida. Yo necesito una familia unida. Yo necesito amor. En realidad, lo único que necesitas es a Dios, como dijo Estela recién. Necesitamos a Dios y cuando lo tenemos al Señor, ya está. El tema es poder entenderlo acá, ¿viste? Porque por ahí lo decimos, pero no lo entendemos en todo lo que significa tener al Señor y conocerlo. Y en realidad necesitamos conocerlo más a Dios, porque a veces creemos que lo conocemos, porque hemos tenido una experiencia con Él, porque el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, y creemos que realmente lo conocemos. Pero después nos damos cuenta que hay mucho que no conocemos cuando empezamos a profundizar en el Señor y a tener experiencias con Él. Y lo que necesitamos es tener experiencias poderosas con Dios y poder comprenderlo, entender más todas las cosas que hace Dios, cómo es Dios, cómo se maneja en su grandeza, en su poder, en su misericordia, en su amor hacia nosotros. Y a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros y eso es porque no lo estamos conociendo bien. ¿Sí? Porque todavía no lo conocimos. Si vos pensás, Dios se olvidó de mí, yo no puedo confiar en Dios porque me pasó esto, aquello y lo otro, ahí es porque no estás conociendo a Dios. Todavía no lo conoces, ¿entendés? Necesitas conocerlo más. Y yo voy a hablar de aventuras con Dios porque la aventura son sucesos extraños, frecuentes, que te pueden llegar a pasar. Especialmente son emocionantes, peligrosos pueden ser también y riesgosos. Y nos ocurren en la vida en Dios, porque en el Señor nos pasan las cosas más insólitas. No sé, a mí me han pasado cosas
sorprendentes. Sorprendentes, ¿sí? Cosas tremendas que yo necesitaba experimentar en Dios. Que el Señor nos llevó a una situación donde Dios quería enseñarnos, ¿sí? Y fue maravilloso. Y yo viví experiencias preciosas con Dios y fue hermoso, ¿sí? Ahora después alguna cosa te voy a contar, pero vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 139. Dios es sorprendente, es glorioso, es maravilloso y podemos experimentar en Él y confiar plenamente en Él. Vos tenés que confiar. Vos nunca desconfíes de Dios, porque Él es tu creador, es tu Dios, es tu Señor, es tu amigo, es tu hermano, es tu todo, es tu Padre, ¿sí? Es tu Padre celestial, es el Dios eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin, todo es Él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. Si hay gente que está escuchando hoy online o que lo va a escuchar, y has perdido la confianza en el Señor, vos la vas a recuperar en el nombre de Jesús, porque el Señor te va a hacer un clic ahí en tu espíritu y vas a darte cuenta que Dios es real, verdadero y que Él es hermoso, que es poderoso y grande. Y dice Salmos 139 del 14 al 16, te alabaré, decía David, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras y estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. O sea que él tenía una experiencia con Dios y cada vez que experimentaba, se daba cuenta que realmente el Señor era grandioso y formidable. Porque claro, lo perseguían, ¿viste? Tenían persecución, le hacían la contra, oposición y todas esas cosas y siempre ahí que lo querían matar. Pero en cada situación difícil, Dios estaba con él y lo salvaba de esto y lo salvaba de lo otro. Por eso él decía, Señor, son formidables tus obras, son maravillosas, pero era justamente por la experiencia que tenía. Vos imaginate si a David no le pasaba nada, no aprendía nada. Si la vida de David o la tuya y la mía fueran siempre así, no aprendemos nada. Pero si vivimos cosas, ¿sí? Vamos aprendiendo que Dios es grande. Y eso es lo que él iba viviendo y experimentando en el Señor. Y él dice, mi embrión, ahí lo pueden leer ustedes, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea que Dios tiene todo preparado y todo organizado tu vida. Todo lo que el Señor planificó para vos, ya está escrito de la mano de Dios. Lo único que vos tenés que hacer es seguir a Cristo. Mientras vos sigas a Cristo, todo lo que el Señor planificó en tu vida y todo lo que el Señor hizo y ha planificado se va a cumplir. Ahora, si vos querés hacer otra cosa y te querés alejar o querés hacer la tuya y ahí se complican las cosas porque lo que Dios estableció por ahí no te va a salir porque vos sos el que no querés, ¿sí? Pero Dios ya planificó. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, guíame a tu voluntad. Señor, voy a cumplir ese propósito. Y el propósito primero que Dios tiene es que lo conozcamos a Él, como dijo Estela. Conocer a Dios. Vivir experiencias poderosas con Él para poder conocerlo, qué grande es Dios. Y dice David, tú ordenaste el tiempo en mi vida antes que yo naciera. Todo el diseño ya estaba determinado por Dios. Y las obras de Dios son grandes y no las alcanzo a comprender. Porque nosotros no podemos comprender la obra de Dios. Porque sus pensamientos dicen que son muy altos. Entonces nosotros no lo podemos comprender. Por eso a veces nos pasan cosas y decimos, ay Señor, ¿qué es lo que querés? O ¿qué es a dónde vamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Dios ya lo tiene todo resuelto. Pero nosotros estamos todos ansiosos porque no sabemos, y ahí está donde confiamos o no confiamos en el Señor. ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? ¿Qué vamos a hacer?
Y esa es una experiencia que vamos a tener con Dios. Y entonces ahí lo conocemos. O sea, vos no te desesperes, vos tenés que saber que lo mejor que podés hacer es confiar en Jesús, ¿sí? Confía en Él, confía en Él. Y sus pensamientos van en contraste con los nuestros, porque Dios es tan grande y conoce nuestro futuro, lo que nosotros vamos a vivir después. Nosotros no lo conocemos, pero Él sí. Él sí. Entonces, como Él sí sabe, entonces vos vas a ir viviendo estas cosas y vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Vos decís, ay, ¿por qué tuve que vivir esto tan feo? ¿Sí? Esta desilusión con esta gente, la otra desilusión. Entonces vos decís, pero yo no pegó una, al final el Señor no está conmigo. Es que el Señor te está formando. Te está formando, ese Cristo quiere crecer dentro tuyo. Y cuando crece Dios, ya está, ¿viste? Va creciendo. Pero no es que no te las creas, ¿eh? No creas que vos ya alcanzaste. No. O sea, siempre hay más para crecer. Hay más para conocer, hay más para crecer y hay más para conocer. El problema es cuando nos creemos que ya aprendimos todo, que hemos alcanzado un nivel y ahí no va. ¿Sí? Porque el orgullo, el ego y la vanidad nos perjudica enormemente y no nos deja tener ese corazón de humildad que Dios nos pide, ¿sí? Entonces, vamos a leer un versículo más que está en Eclesiastés, que no se lo di a Alejandra, así que Eclesiastés 11:5 dice, así como no sabés por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de una madre, tampoco entendés la obra de Dios, creador de todas las cosas. Así que aquí está hablando Salomón, el rey Salomón, y está diciendo que no entendemos la obra de Dios, que muchas veces no entendemos. Entonces, no te preocupes si no entendés qué es lo que realmente está haciendo el Señor en tu vida o en tu familia. Lo más importante es que vos entiendas que Dios es grande, que tenés que confiar en Él y que la obra de Cristo es siempre creadora. No terminó de crear Dios, o sea, creó el cielo, la tierra, todo, pero siempre va creando cosas en nuestras vidas, para nuestra familia, para nosotros, en nuestras vidas, y va haciendo cosas, ¿viste? Para bendecirnos, para acompañarnos, para ayudarnos a crecer en Él. Y eso es maravilloso. Por eso quería contarles también un poquito de cuando yo vine a Buenos Aires a vivir. Fuimos realmente arriesgados, decidimos venir para servir a Dios, porque un pastor nos invitó también a servir al Señor en el momento peor, porque la verdad que era un momento de crisis, y el Señor nos sorprendió, porque siempre Dios nos sorprende, ¿viste? Cuando vos te tirás en los brazos del Señor y le crees a Dios, Él va a hacer cosas hermosas. Obviamente que pasaron cosas fuertes, vivimos cosas, surgieron preguntas. Yo le decía, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esta otra cosa? ¿O por qué tal otra cosa? ¿Y por qué? Y porque Dios estaba formando nuestras vidas y estaba formando y nos había pedido ese desafío de fe. ¿Para qué? Estoy hablando del año 99, ¿sí? Julio del 1999. Ahí vinimos a Buenos Aires a vivir. Pero Dios fue tan sorprendente, tan maravilloso, como Él hacía, porque a veces Dios te va a llevar a un punto donde vos no vas a poder depender de nadie, solo vas a depender de Dios. Y a ese punto te lleva a Dios, justamente para que aprendas a confiar en Él y quién es Él y lo que Él va a hacer, que te va a sorprender. De tal manera que una vez teníamos que mudarnos y, necesitamos una X cantidad de dinero, y el Señor trajo gente, unos pastores de afuera, y
no nos conocían, así que cuando terminó la reunión nos llamaron y nos dijeron: vamos a orar por ustedes porque el Señor nos llamó a que oremos por ustedes. Y nosotros ni los conocíamos a ellos ni ellos a nosotros, pero el Señor nos dio una palabra y ellos dijeron que el Señor le estaba diciendo que nos iban a ayudar económicamente y hablar en inglés. Y era justo lo que nosotros íbamos a necesitar todos los meses. ¿Cómo puede ser que Dios mande gente de afuera, que no nos conocen, que haga eso? ¿Sí? Porque Dios nos lleva a eso, a ese punto, para enseñarnos que Él es el proveedor. ¿Sí? Que lo único que necesitamos es obedecer a Dios y tener al Señor, creerle a Él y tener una experiencia con Él. Y así hacía Dios, como estas cosas, muchísimas te puedo contar, cómo el Señor hacía. De tal manera que mis hijos hoy saben perfectamente que nuestro Dios es un Dios poderoso, grandioso, maravilloso y proveedor. Y cuando vos lo haces partícipes a tus hijos de la grandeza de Dios, ellos no se olvidan jamás. ¿Entendés? Y entonces después se van formando y ellos aprendieron que Dios es grande, que jamás los va a fallar. De hecho, viven en fe y toman desafíos. Son personas que trabajan, por supuesto. Algunos ya están trabajando por su cuenta. Ahora los 3 están trabajando por su cuenta. Y les va muy bien. Porque han tomado desafíos de fe. Y yo me doy cuenta que es lo que han aprendido desde chicos, de ver a su mamá y a su papá en su momento obrar en fe. Y eso es tremendo, ¿sí? Eso es maravilloso. ¿Y sabes qué? Nunca te olvides que aunque vos vivas una crisis, Dios es tu proveedor, ¿sí? Y no solo eso, sino que Él va a multiplicarte de una manera tremenda y el Señor va a hacer que nunca nada te falte, porque de hecho nunca nada nos faltó, pero el Señor sobreabundó, ¿sí? Porque así hace Dios. Entonces cuando vos decís, no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacer ahora? Es que Dios te va a proveer. De una manera, de otra, de una y de otra, como decía hoy Sandra. Llegaba fin de mes, necesitaba pagar el alquiler, pero el Señor le proveyó el trabajo justo, con la plata justa para pagar el mes. ¿Y eso quién lo hace? El Señor. Nunca llega tarde. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. El Señor va a llegar justo. Y podés decir, a lo mejor Sandra puede decir, ay, Señor, estuve hasta el último día del mes. ¿No lo podría haber hecho antes? Claro que sí, que lo podía haber hecho antes. Pero el Señor hace así, ¿viste? Para que aprendas que es Él el que lo hace. Entonces vos empezás a adquirir esa confianza. Y Dios es hermoso, ¿sí? Bien, y había muchas preguntas, pero el Señor nos estaba preparando. Y estaba preparándome para el ministerio, porque después había que venir acá a tomar grandes desafíos, ¿sí? Desafíos de fe, ¿sí? Cuando queríamos el blindex y no había dinero, y predicando aquí, yo agarro la palabra y leo el versículo, mía es la plata, mío es el oro, yo pagaré, dijo el Señor. Y cuando leí yo pagaré, el Espíritu Santo me dijo a mí, yo pagaré, no te preocupes, el blindex lo voy a pagar yo. Entonces yo dije, el blindex lo va a pagar el Señor. Y algunos dijeron, yo no voy a poner plata. Lo va a pagar el Señor. Y al otro día fuimos a una reunión donde una señora dijo, pastora, ¿cuánto dinero sale el blindex? X cantidad de dinero más o menos. Bueno, dice, esta semana se lo voy a dar.
Eso hizo Dios. Tremendo. Pero claro, tuvimos frío los primeros días, ¿sí? Pero si no sentíamos frío, no nos dábamos cuenta que necesitábamos el Blindex, ¿sí? Entonces el Señor dijo, ¿viste que sentí frío? Bueno, ahora no es más que soltar la palabra. Y la palabra se soltó y el Señor respondió. Pero al otro día, porque eso fue el sábado a la noche, y el domingo en la reunión que tuvimos de líderes, una persona dijo, ¿cuánto sale? Ni siquiera yo lo dije, porque lo dijo otra persona, que aquí necesitábamos eso, el Blindex. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Porque vos tenés que aprender a confiar en el Señor. Si tuvieras todo así, ay, a mí nunca me pasó porque yo siempre estuve bien, y ahí no aprendes nada. Pero si vivís crisis, momentos, cosas difíciles, no te preocupes porque el Señor te está enseñando, ¿sí? Y el Señor te está preparando para grandes bendiciones, para grandes cosas. No te olvides eso. Y esto llévalo en todas las áreas, ¿sí? Dios es grande y Dios es amor. No es que Dios tiene amor solamente, Dios te ama, obvio que sí, pero Él es el amor, Él es la esencia del amor. Por eso Dios habla y calla por amor. Dios habla y calla por amor, y este es el segundo punto del que yo te quiero hablar. Dios no hace las cosas porque sí, Dios tiene propósitos. Y Dios a veces no responde, Él hace silencios. Él hace silencios. Y cuando hace silencio, vos decís, ay, ¿y ahora qué hacemos? Esperar. Esperar, dice Dios. Esperar, porque grandes cosas vas a ver, ¿sí? Hay que esperar en el Señor y confiar en Él. Por eso María, el Señor le dijo a María, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay un versículo en San Juan 11, 40 al 44, que ahora lo vas a leer ahí. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí está el problema, ¿viste? Cuando no vemos la salida, cuando no vemos las cosas, ahí como empezamos a dudar. Pero el Señor nos dice, ¿sí? Y hoy te dice a vos, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a ver la gloria de Dios, solo tenemos que creer, ¿sí? Algo maravilloso Dios va a hacer. Dios va a soltar esas bendiciones gloriosas del cielo. Dios va a derribar todas las cosas que se están poniendo como obstáculos que no nos dejan alcanzar esas bendiciones, ¿sí? Son derribadas en el nombre de Jesús. Y entonces Dios muchas veces va a hacer silencio, pero Él va a responder en el momento justo, como le respondió a Sandra, faltando 3 días para que termine el mes. El Señor le proveyó el dinero que ella necesitaba, porque así es el Señor. Ahora, Jesús se aparece, ¿no? Después de 4 días que había muerto Lázaro. Jesús se aparece, ¿sí? Y María enojada y Marta también, porque si vos hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor dijo, ¿dónde está? Y está en la tumba. Bueno, vamos allá, pero ya hace 4 días que murió. Debe tener olor. Y Jesús dijo, vayan, corran la piedra. Porque la piedra la tenemos que correr nosotros, ¿viste? Nosotros hay algo que tenemos que hacer, esa es la incredulidad a veces, y la ansiedad, y el nerviosismo, y tantas cosas, ¿no? Que a veces ponemos adelante. Y Lázaro llegó Jesús a la tumba de Lázaro, y el Señor le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir. Tremendo eso, ¿sí? A veces nosotros mismos nos atamos, porque ahí ataban a las personas. Le ataban los pies, le ataban las manos, le ponían algo en la cabeza. Y a veces también nosotros nos ponemos cosas, ¿viste? Que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. ¿Sí?
la cinta roja, no sé, alguna cosa rara que nos ponemos porque alguien nos dijo. No tiene nada que ver con Dios. Entonces, bueno, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Y a veces las ataduras nuestras, el hecho de pensar, no puedo, ya soy grande, estoy cansado, me duelen los pies, las piernas, no voy a poder, no lo voy a alcanzar, esto no es para mí, este negocio no va. Tantas cosas que se nos ponen en la cabeza, ¿no? Pero nosotros tenemos que vencer eso, desatarnos de esas, porque son ataduras al final, porque atamos nuestra mente con pensamientos que no son del Señor. Y no podemos tener esa libertad para alcanzar las victorias que el Señor tiene para nosotros, porque siempre estamos pensando que no podemos, que no lo vamos a lograr, que eso no va a poder ser, pero el Señor sí te dice que sí, ¿sí? Por eso desátenlo, y lo tenían que hacer ellos. Jesús lo resucitó, pero ahora lo tienen que desatar ellos, y hay cosas que a veces nosotros mismos atamos, ¿sí? Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a ver la gloria de Dios sí o sí. Y una de las cosas hermosas que me gusta que dijo Jesús, Lázaro, ven fuera, y dice que el que había muerto salió caminando. Así que vamos a declarar que todas esas cosas que han muerto en tu vida, por ejemplo, pueden ser los sueños, puede ser la confianza en Dios, puede ser la vida espiritual, ¿sí? Tu relación profunda con el Señor. Hay cosas que Dios quiere resucitar en nuestras vidas. A veces estás como que todo es lo mismo, pero Dios quiere resurgir ahí, quiere avivar el fuego de tu vida y quiere darte esa renovación que vos necesitas. Y Él lo va a hacer, porque Él es maravilloso. Amén. Así que todo eso que murió, que vos sentís como que murieron sueños, como que ya no tenés esperanza, como que ya todo, bueno, esta palabra es para vos. El Señor va a resucitar, va a revivir todo eso que vos ya no sentís ahora, ¿sí? Y por tercer punto puse renunciar a la vanidad y al egoísmo. Porque a veces nosotros sí decimos Dios, 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 pero a veces hay como un egoísmo en nuestra vida. Y el egoísmo es eso de no pienso en el otro, ¿viste? Pienso en mí, en los intereses propios míos, nada más. El otro, ¿qué me importa? ¿Sí? ¿Cuánto conocen a esa gente ustedes? Y sí hay. O sea, eso se llama egoísmo. Y el egoísmo está muy lejos de lo que es el amor a Dios. ¿Sí? Nos aleja. El egoísmo nos aleja del amor de Dios. Porque ahí no estoy pensando en todos, sino estoy pensando en mí mismo. Entonces hoy necesitamos renunciar al egoísmo y también a la vanidad, a creérnosla, el orgullo, ¿sí? De que necesito que me admiren o que me consideren o que las cosas que he logrado fueron por méritos propios. Y entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿Sí? Entonces, bueno, esas son cosas también para reflexionar y pensar y entregarlas al Señor, ¿sí? Morir a la vanidad, al egoísmo y reconocer que todo viene de Dios. Y que si hay un logro en nosotros, fue gracias a Dios. ¿Amén? Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Señor. Todo viene de ti, Señor. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Señor. Amén. Bueno, necesitamos ser hijos verdaderos, convertirnos de verdad, porque si hay egoísmo en nuestra vida y hay vanidad, ahí es como que, viste, no hay lugar para Dios. Tenemos que sacar todo eso y dejarlo al Señor que esté entronado en nuestra vida, que sea el primero en nuestras vidas, ¿sí? Y quiero leerte Proverbios 2, 1 al 10, que habla así de conocer a Dios y que realmente lo que necesito, a veces me dicen, pastora, ¿qué necesito? Y necesitas la voz de Dios y las palabras de Dios y la sabiduría de Dios, que son las palabras de Dios. La sabiduría es palabra de Dios. Todo lo que Dios habla en su palabra, en la Biblia, es sabiduría. Son sus palabras, es la voz de Dios. Eso necesitamos.
Entonces, cuando tenemos un inconveniente, hay que a ver qué dice Dios, vamos a hablar con el Señor, qué nos dice el Señor. Y el Señor te va a hablar. Dice, hijo mío, Proverbios 2, del 1 al 10. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinaras hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, y si lo buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia, brotan de sus labios. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. Entonces comprenderás la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. Y la sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te va a endulzar la vida. Amén. ¡Qué maravilloso! Gracias, Señor. Es preciosa esa palabra. Tremendo, tremendo. La palabra de Dios es maravillosa. Vos cuando tenés una cosa que no sabes qué hacer, una prueba, una situación, algo, agarrá la Biblia, decís, Señor, hablame, y adoralo al Señor, ¿sí? Adorarlo, buscarlo al Señor, leer su palabra. ¿Qué necesitamos? Buscar a Dios, conocer a Dios. ¿Y qué más necesitamos? Continuamente buscar a Dios. Por eso yo los felicito, porque acá hay gente que viene solo los sábados. Pero ustedes son los de los sábados y los de los martes, de los miércoles también. Y de los martes también. ¡Aplausos! Gracias, Señor. Es verdad. Ustedes están siempre, están los martes, los miércoles, los sábados. ¡Qué tremendo! ¿Sí? ¡Qué bueno eso! Pero viste que hay gente que acá a veces los miércoles no está. Porque ustedes entendieron que es continuamente, es constantemente buscar al Señor, buscar más de Él, conocerlo más, escuchar una palabra fresca. Ayer en el vivo una mujer de Santa Fe puso, estoy lista para escuchar el maná. Y me encantó eso, me bendijo a mí. Sí, me bendijo a mí. Porque yo después dije, ay, mira lo que puso, el maná. ¡Qué maravilloso! ¿Y sabes qué? El maná es palabra fresca, ¿sí? Palabra de Dios, porque el maná caía todos los días y no lo podían guardar para el otro día. Y esto nos enseña a nosotros que necesitamos todos los días una palabra nueva de Dios, porque es el maná del cielo que va a alimentar nuestra vida, que va a traer la victoria, la sabiduría, el conocimiento y la grandeza y la inteligencia y el poder y la gloria y la esperanza y todo eso que necesitamos. Y me encantó eso, y me encantó y me gustó. Bien, entonces, necesitamos ¿qué cosas? Palabras de Dios y la voz de Dios. Y continuamente, y confiar más en Él. Enamorarnos del Señor. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Enamórate de Dios, ¿sí? Enamórate de Dios porque es maravilloso eso. Conocerlo más y en la intimidad, porque Él también nos va a dar sus sueños. Esos sueños que tiene Dios lo va a poner en nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Cuando nosotros caminemos en los sueños de Él, es otra cosa. A veces yo estoy en mis sueños. Si hay gente acá que está en sus sueños, te vas a sentir mal, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir triste, porque no vas a estar conforme nunca, porque estás queriendo hacer tus propias cosas, pero vos tenés que unirte al sueño de Dios, porque es eso lo que el Señor quiere. Y ahí vas a estar feliz, y ahí vas a vivir bien, vas a estar feliz con el Señor. ¿Sí? Y quiero decirte como punto 4 que lo que necesitamos, entonces dijimos que era, a ver si lo dicen aquí. Sí, la voz, ¿qué más? La palabra. Sí. Bien, ahí está como atenta a todo, ¿eh?
Muy bien, recibir sabiduría, la voz y la palabra de Dios. Y cuando adoramos a Dios, ¿sí? Ahí la voz de Dios viene a nosotros. La presencia de Dios viene a nosotros. Y nos calmamos. No sé si a vos te pasa, a mí me pasa. Yo cuando hay una situación, voy y a veces la situación la tenemos con nosotros mismos, ¿eh? No es a lo mejor con nadie. Pero por ahí la tenemos con nosotros mismos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a adorar a Dios. Poner una música, adorar a Jesús. Y ahí el Señor aquieta nuestro espíritu. ¿Sí? Y nos pone esa paz. Y nos pone la palabra rema justa. Esa palabra y nos da la tranquilidad. ¿Cuánto les pasa eso? Experimentenlo. Si no lo hacen, háganlo seguido, porque eso les va a traer victorias. Y Segunda de Reyes 3, después léanlo en su casa todos los versículos. Ahora algunos van a pasar por ahí. El Segunda de Reyes 3, del 11 al 12, dice: 3 reyes que se reunieron en contra de los moabitas, ¿sí? Los 3 ejércitos de Israel, de Judá y de Edom, fueron a pelear en contra de Moab, pero se quedaron varados en el desierto sin agua. Porque hicieron 7 días de camino, dijeron: lo mejor que podemos hacer es entrar por el desierto para atacar a los moabitas, y se encontraron sin agua. Y no podemos vivir sin agua. Podemos bancarnos muchos días sin comer, pero no sin agua. Entonces iban a morir. Si no tenían agua, iban a morir. Entonces ahí uno de los reyes, que era medio, viste, no era un rey bueno, enseguida pensó: el juicio de Dios ha venido para mí. Porque cuando nosotros estamos mal con el Señor, cuando nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas o nos estamos alejando del Señor, enseguida nos viene la culpa. ¿Sí? Y pensamos: Señor me está castigando, y nada que ver, ¿viste? Pero Josafat, que era un hombre de Dios, dijo: lo único que necesitamos es una palabra de Dios. Es lo único que necesitamos. Entonces, cuando vos estás viviendo un momento, una situación y una crisis, lo que necesitamos que es una palabra de Dios. Una palabra de Dios. ¿Sí? La palabra justa, la palabra del Señor. Y en Segunda Reyes 3, del 16 al 19, ahí vamos a encontrar lo que sucedió. Lo que hicieron fue buscar a un profeta. Y encontraron al profeta Eliseo. Y ahí Eliseo les dice: bueno, ¿ustedes quieren que yo les dé una palabra? Tráiganme un músico. Porque ya había visto el otro rey, que es Jorán, y medio que lo tenía acá, viste, a Jorán. ¿Viste cuando vos tenés a alguien que no te cae bien? ¿Pero por qué? Porque se mandaba a cualquiera, ¿viste? Entonces él, que era un hombre de Dios, no le gustaba nada. Y bueno, sé que tenía carácter Eliseo, ¿sí? Y en un momento le dijo: vaya usted a buscar palabra de Dios a su lugar, a sus padres, a su lugar, algo así. Y después lo ve a Josafat y Eliseo le dice: bueno, por respeto a Josafat, al rey Josafat, voy a buscar una palabra de Dios y vamos a buscar la dirección de Dios para esta situación, porque se encontraban sin agua. Entonces, lo primero que hizo Eliseo fue pedir que traigan a un músico. ¿Sí? Que traigan a un músico. Por eso, cuando nosotros estamos en una situación difícil, lo que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor, ¿sí? Y adorar al Señor, buscar a Jesús, y ahí nuestro espíritu se va a aquietar. Dios va a traer paz a nuestra vida y Él nos va a hablar, ¿sí? El Señor nos va a hablar. Y eso fue lo que hizo el profeta. Dice que mientras el músico tocaba el arpa, que ahí lo van a leer ustedes arriba, la mano del Señor vino sobre Eliseo y éste dijo: así dice el Señor, harán zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes
sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y todas las otras ciudades principales, y cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. A la mañana siguiente, esa fue la palabra que Dios le dio a Eliseo para estos reyes. Iba a venir el agua, pero no como ellos esperaban. ¿Viste? Porque a veces nosotros decimos, ay, si yo ya sé lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos dicen así ustedes? ¿No han dicho? Que Dios yo ya sé lo que Dios va a hacer. Sí. Ah, sí, Dios lo va a hacer así y así. Y resulta que no nos sale así. No nos sale así. ¿Por qué? Porque solo Dios es Dios. ¿Sí? ¿Y vos quién sos para decirle a Dios lo que tiene que hacer o cómo lo va a hacer? Dios lo va a hacer como sea. Porque a veces tenemos así, ¿viste? Todo cuadradito, tenemos todo encuadrado en nuestra cabeza. Si Dios lo hizo así una vez, lo va a volver a hacer. Lo va a hacer como Él quiere porque Él es Dios. Ya estábamos hablando de que Él es el creador y sigue creando las cosas y sigue haciendo como Él quiere. Entonces por eso necesitamos conocer más a Dios. Porque a veces creemos que lo conocemos y creemos que Dios va a ser así, y Dios va a ser de otra manera, porque solo Dios es Dios. Amén. Dale un aplauso a Dios, porque solo Dios es Dios. Y a veces nos ponemos a pensar, Dios así, y por ahí hasta juzgan a los demás. Hay gente que juzga a los demás. No, porque a mí no me pasó así, ¿eh? A mí me pasó, no me pasó, es una... ¿Cómo? Es que Dios trabaja con cada uno de forma diferente, porque somos diferentes, porque venimos de diferentes familias, porque tenemos diferente entorno social y porque Dios, solo Dios es Dios. Entonces no lo encuadremos a Dios, ¿sí? Hay gente que lo pone en un cuadradito a Dios y en ese cuadradito de ahí no lo sacan a Dios, Dios ahí en ese cuadradito. No, Señor es extraordinario y maravilloso. Entonces, van a sentir el viento, pero no va a llover. No van a haber viento. En realidad no va a haber viento. Tampoco va a haber lluvia. Pero ese valle se va a llenar de agua. Imagínate vos y yo, si a mí me dice eso el Señor, no va a llover, no va a haber viento, no va a llover. ¿De dónde va a venir el agua? Si estamos en medio de un desierto ahí. No había agua. Por eso quiero decirles, por favor, iglesia, abramos nuestra cabeza, sí, nuestro espíritu, y pidámosles al Señor, Señor, quiero conocerte. Dios le reveló ahí a Estela y dijo, lo que necesitamos es a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer más a Dios. No te creas que te lo conoces todo. No. No, porque yo hace 20 años, 25, 30, 45 años que estoy conociendo a Dios. Todavía te falta. Todavía te falta. Porque Dios hace estas cosas. ¿Viste? Vamos a vivir aventuras con el Señor. Imagínate que era un momento peligroso, porque podían morirse todos. Pero el Señor iba a hacerlo a su manera. Pero queremos hacerlo nosotros como a nosotros nos parece. Porque nosotros pensamos así y seguimos en el cuadradito. Entonces el Señor le dijo, de modo que van a beber todos ustedes y todos sus animales. Y esperó al otro día, no lo hizo ya, sino que al otro día. Por eso, decirle de al lado, hay que esperar a veces. Hay que esperar. Hay que esperar, ¿viste? Dice que a la mañana siguiente, el versículo 20, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. ¡Wow!
agua lo va a traer de donde sea. A la manera de Dios. Ay, no, porque Dios va a ser así, así y así. ¿No lo hiciste alguna vez? ¿No pensaste así? ¿Sí? ¿Que Dios lo va a hacer a tu manera? No. Dios lo va a hacer como Él quiere. Y qué lindo eso porque nos sorprende, ¿viste? Que Dios nos sorprende siempre. Y nos vamos a encontrar sorprendidos, porque el Señor lo hace así. Así que al otro día se inundó todo con agua. Lo único que ellos tuvieron que hacer unas zanjas, ¿viste? Anticipadamente. ¿Sí? Y ahí hicieron lo que Dios dijo, obedecieron. Tremendo. Y al otro día la sorpresa tremenda. De un lugar trajo agua. Y fue tremendo. Y esa agua hasta sirvió de confusión para los enemigos, porque cuando vinieron, el reflejo de la luz le daba como un color rojizo y dijeron, ya murieron todos. Y llegaron a ese lugar y fue como una emboscada para ellos, que ellos mismos se metieron en esa emboscada. Lo hace Dios. Vos no tengas temor. No, vos tampoco tenés que pensar ni romperte la cabeza, a ver cómo va a ser. Cuando vos no podés manejar más nada, vos decís, Señor, ahí está, lo entrego. Y no trate de manejar nada, porque en realidad no tenemos que manejar nada nosotros. Tenemos que dejarlo al Señor que lo haga, ¿sí? Entonces hay poder de Dios, en la adoración se va a manifestar el Señor, Dios nos va a sorprender y siempre que adoramos al Señor vamos a recibir la dirección divina de Dios. No tenemos por qué estar tristes, ni preocupados, ni nerviosos, ni angustiados, ni tristes, ni amargarnos. No. Lo único que necesitamos es conocer más a Dios, una palabra de Dios, la voz de Dios, la dirección divina del Señor. Es lo único que necesitamos, ¿sí? Y eso se encuentra ¿cómo, pastora? En la búsqueda, ¿sí? En la continuidad, en buscar hoy, mañana, pasado, todos los días al Señor. Vamos a ponernos de pie, a pedir adoración que venga. Necesitamos, ¿qué necesito? ¿Qué necesito a Dios? Y aquietar nuestro espíritu. Eso necesitamos, aquietar nuestro espíritu. Que Dios va a desatarnos milagros, bendiciones, maravillas, grandeza, lo va a hacer. ¿Sí? Lo va a hacer. Claro que sí. Claro que sí. Dios lo va a hacer y Dios lo hace. De hecho, Dios lo hace. Amén. Y lo va a hacer el Señor. Y necesitamos que se suelte todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Eso es maravilloso. Necesitamos aquietar nuestro corazón ante Dios, renunciar, ¿sí?, al egoísmo, ¿sí?, que son los intereses propios que a veces tengo yo, que tenés vos, porque eso se opone al Señor y al amor de Cristo. Al enojo, porque a veces nos enojamos, a la vanidad, todo eso hay que llevarlo a la cruz, renunciarlo, dejarlo ahí y volver a estar ahí en la presencia de Dios, porque Eliseo oró al Señor, adoró al Señor y ahí pudo recibir la voz de Dios y el anuncio profético, lo que Dios iba a hacer. Y Dios a veces te puede decir lo que Él va a hacer. De hecho lo hace el Señor, así como lo hizo aquí. Cuando vos tenés una relación íntima y profunda con Dios, el Señor te va a mostrar y te va a decir qué es lo que a veces te va a decir. Hacelo así, hace así. Viste que acá les ordenó que hicieran una zanja. Dios te puede dar órdenes, pero hay que estar ahí en la comunión con el Señor. Gracias, Señor. Adoramos al Señor, levantamos nuestra mano y adoramos al Señor. El Señor va a estar ministrando tu corazón ahí. Gracias, Señor. Entregale todo al Señor, entregale todo. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar.
estar en tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocer. Sí, Señor, queremos conocerte. Decile, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte más, Señor. Cada día más, cada día más. Cada día más, Señor. Sí, Señor, entrar en tu presencia para adorarte, para adorarte, para adorarte, Señor. Sí, Señor. Revélanos tu gloria. Gracias, Señor. Tú nos revelas tu gloria. Deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia. Decile, Señor, quiero tu presencia. Jesús. Quiero tu presencia, Señor. Sí, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Levanta tus manos en alto. Dios traerá la victoria a tu vida. Esa victoria que estás esperando. Decir, Señor, yo tomo esa victoria. Tú vas a mostrar, Señor. Aquí estoy, haz como quieras. Si querés revelarme la solución y la salida de lo que estoy viviendo, tú eres grande, Señor. No importa la crisis, cuán grande sea, Señor. Tú traerás a mi vida la victoria. Decirle, Señor, tú traes a mi vida la victoria. Hay personas que están con problemas, con crisis y están preocupados, pero el Señor te trae la victoria. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Lo va a hacer a su manera. No es ni siquiera como vos pensás, pero que Él te trae la victoria, te la trae. Porque lo hace Él, ¿sí? Lo hace Él. Y Dios traerá la victoria a tu vida. No importa cuán grande sea, porque Dios traerá una palabra justa. Dios te da la palabra de victorias y eso vendrá a tu vida. Solo tenés que adorarlo, ¿sí? Adorarlo, 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 aquieta tu espíritu. Entrega toda ansiedad, toda inquietud, porque el Señor tiene cuidado de tu vida y de tu familia. Aquella gente que está enferma, ¿sí? Dios obra un milagro de salud, de sanidad. Hay personas que les duelen los pies, muchos los pies, ¿sí? Esas personas que les duelen los pies, las piernas, la columna, la espalda. Hay gente que está dolorida, que le duele el cuerpo. El Señor obra un milagro de sanidad en tu cuerpo, ¿sí? Recibilo. Si a vos te duelen los pies, si te duele la espalda, el Señor va a estar obrando ahí con poder y el Señor te va a quitar los dolores porque el Señor es maravilloso, ¿sí? Él herido fue, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso dice
en Isaías. Así que recibí esta palabra y recibí la salud divina, ¿sí? La salud de tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Gracias, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, decirle gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, decirle gracias. Sí, Señor, gracias, te queremos dar gracias. Gracias, Señor. Has amado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has Decile gracias, derramado en mi Levanta tus manos bien corazón. altas. Decile gracias, No Señor. sabré agradecerte. Confío en ti plenamente. Confío en ti. Tú No renuevas. puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias. Para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Para darte las Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Decile de nuevo gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Por tu sangre te encontraba, Gracias, Señor. Hermoso eres. puedo Sí, entrar Señor. confiadamente, Puedes entrar confiadamente. para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Decile gracias. Para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Decile gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Quiero darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Eres maravilloso. Gracias por tu sanidad, Señor. Por las obras que tú haces, Señor. Por tus maravillas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú haces cosas grandes en nuestras vidas. Te damos la gloria, Señor. Te damos la alabanza en esta noche. Toda la gloria sea a ti, Señor.
Bendecimos a todos los que están conectados y los que se van a conectar, bendecidos. Estamos aquí en la calle Piogana 4657, entre Caxaravilla y Tranguay, González Catán, y nosotros los esperamos todos los miércoles y todos los sábados a las 7 p.m., ¿sí? A las 7 de la tarde. Y nos despedimos con esta canción, todos juntos, ¿sí? Maravilloso, adoramos al Señor. Hermoso, eres Jesús, es tu palabra, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, fue tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Nos despedimos.